La historiografía o los estudios en torno al anarquismo en América Latina, dicho de manera muy general, han privilegiado, sobre todo, aspectos vinculados a la idea y la práctica del anarquismo en la organización obrera, y también han privilegiado los conflictos o las polémicas en torno a la acción política o en torno a las ideologías de los anarquismos y de los anarquismos frente a otras posiciones como los socialismos o el comunismo. La idea que animó este libro de alguna manera es explorar cuestiones no trabajadas en la historia de los anarquismos. Es decir, no estudiar la influencia del anarquismo en las propias organizaciones obreras, cosas que ya se saben, sino trabajar otras cosas. Y estas cosas tienen que ver con el mundo de, como dice de alguna manera el título del libro, con la cultura y la política y la relación entre un campo y otro en la práctica anarquista. Y estos asuntos tienen que ver con, por ejemplo, prácticas culturales del anarquismo, prácticas en el ámbito de lo literario, en el ámbito del teatro, de la dramaturgia, de la música y el anarquismo, prácticas en torno a conflictividades en el interior de la propia acción anarquista. Por ejemplo, cómo operó en algunos ámbitos nacionales el asunto de la presencia femenina, la mujer y las prácticas anarquistas, experiencias educativas y el anarquismo, racismo y anarquismo, por ejemplo. Entonces, esta y muchas otras cosas más están presentes en el libro. Y lo que intentamos hacer a través de el coloquio que dio origen al libro y luego la propia factura del libro, es dar cuenta de algunos casos nacionales, no se puede hablar de toda América Latina, y estos casos nacionales fueron 5, que es el caso de Argentina, Chile, Perú, Brasil y Cuba. Un poco la elección de estos países no fue gratuita, sino que tiene que ver con la propia localización de académicos expertos en las cuestiones que nos interesaba estudiar. Entonces, así surgieron las invitaciones, luego la elaboración de unos primeros borradores, luego discusiones en torno a estos textos y finalmente la versión definitiva. Entonces, lo que el libro en los capítulos dedicados a América Latina muestra es, para empezar, una enorme diversidad de experiencias y de temas. Creo que de manera conjunta nunca presentados. Cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, lo que fueron en el caso argentino los círculos obreros en tanto experiencia educativa y cultural, en un texto particularmente de Argentina que resulta muy polémico porque está discutiendo mucho sobre ciertos dogmas en torno a lo que se ha dicho sobre la historia del anarquismo en Argentina. Está poniendo en entredicho algunas cuestiones que resultan interesantes. En el caso de Perú, hay una cuestión ahí que en lo personal me parece muy sugerente, que es el encuentro entre utopía anarquista, utopía libertaria, en una idea cuya matriz es obviamente europea, y el encuentro de esto con la propia utopía andina, es decir, con esta idea de una vuelta o un resurgimiento a un lugar edénico que se coloca en el imperio inca. Es decir, el encuentro de
lo andino o lo autóctono con el pensamiento libertario, en este caso europeo. En el caso de Brasil, el trabajo que dedicado a Brasil también me parece muy, muy original, porque hay ahí una construcción o un intento de construcción de la dirigencia, quiénes eran los dirigentes anarquistas en Brasil y cómo se construye el liderazgo anarquista en Brasil. Hay un recorrido por algunos ejemplos de líderes en Río de Janeiro y en Sao Paulo, y el propio recorrido de estos líderes subidos literalmente en trenes, siendo más que dirigentes activistas del movimiento anarquista. Activista en el sentido de no solo ser líderes políticos, sino también maestros y dramaturgos y actores, etcétera, etcétera. En el caso de Chile, el texto recoge cuestiones, yo creo que absolutamente desconocidas en el contexto de la comparación de experiencias nacionales, que es el asunto de el tiempo libre y las acciones que en ese tiempo libre se lleva a cabo de la mano de líderes anarquistas, que es el caso básicamente de la dramaturgia, del teatro, de la música y de la poesía anarquista, sopesando la importancia de cada uno de estos asuntos en las propias filas obreras, no solo anarquistas, y estudiando cuestiones interesantes como son préstamos, llamémosle préstamos culturales, de obras de cuño comunista apropiadas por anarquistas como si fueran anarquistas, etc. Y por último, el caso cubano, que también creemos que hace una presentación muy, muy original, para empezar por la propia peculiaridad de una Cuba que a finales del XIX y principios del siglo XX ha roto su vínculo colonial y ha iniciado un nuevo vínculo de dependencia con los Estados Unidos, y en esta particular coyuntura, que es absolutamente distinta a cualquiera otra de América Latina, hay un poderosísimo movimiento de afirmación nacional, de cubanidad, o lo que ellos llamaban la cubanidad. Bien, en el medio de ese movimiento están actuando los anarquistas cubanos y enfrentándose a cuestiones verdaderamente notables, y una de ellas es el asunto de la presencia negra, afro, en las filas de los trabajadores cubanos, y cómo se procesa la diferencia étnica desde el punto de vista de un mirador igualitario y libertario como el anarquismo, en donde, así lo muestra el texto, perduran el prejuicio, ¿sí?, frente a estos otros. Este mismo asunto de alguna manera también es visto en el caso peruano frente a la presencia china, migrantes chinos o trabajadores chinos fuertemente, segregados o excluidos por las pertenencias étnicas. En este sentido, yo creo que el libro en su conjunto, no solo por las cuestiones de América Latina, sino la recuperación que se hace en 3 textos de España, abre posibilidades para estudiar y pensar el anarquismo desde otras ventanas, con nuevos temas, y contribuyendo a renovar de alguna manera un campo que en buena medida estaba, si no detenido, por lo menos anquilosado solo en ciertas temáticas vinculadas a la organización obrera, olvidando que esto es mucho más grande y mucho más complicado y mucho más interesante.